El sol de la mañana apenas comenzaba a asomarse sobre el horizonte, rasgando la niebla espesa que aún cubría el campo de entrenamiento. La humedad del amanecer envolvía la tierra como un sudario silencioso, y todo el entorno parecía sumido en una pausa sagrada, como si el mundo contuviera el aliento en medio de esa quietud. Una figura solitaria emergió desde el extremo este del terreno. Era un joven de complexión delgada, no muy alto, con el rostro afilado y los ojos ocultos bajo la sombra de su gorra militar. Sus movimientos eran tranquilos, seguros, sin la arrogancia de quien busca atención, ni la inseguridad del que duda. Llevaba a la espalda un rifle largo, anticuado, con la madera del cuerpo gastada por el tiempo. A simple vista, parecía demasiado pasado para él, pero lo sostenía con una familiaridad que no se aprende en ningún manual. Encaminó hasta una de las plataformas de tiro, completamente vacía a esa hora. Se arrodilló con precisión casi matemática. Colocó el rifle con el cuidado de quien manipula un objeto sagrado. No había nadie más con él, solo la niebla, el viento suave y una diana metálica colocada a más de 1000 metros de distancia. A cualquier francotirador experimentado habría dudado en el non sin mirar a su alrededor. Sin consultar ningún instrumento electrónico, Elías cerró un ojo y observó a través de la mira telescópica. El viento rozaba su rostro con una brisa leve pero cambiante. La luz del sol jugaba con la humedad del terreno. A esa distancia, hasta el movimiento de una mariposa podía cambiar el destino. De una Balan no había margen de error, y sin embargo, no parecía nervioso. Su respiración era lenta en su cuerpo, inmóvil. Sus dedos firmes. Disparó. El sonido fue seco, preciso, como si cortara el aire con una hoja invisible. Por un instante, el campo volvió al silencio. Luego, muy a lo lejos, un pequeño clan metálico resonó como una campana en medio del amanecer, en impacto directo. Centro perfecto. Los pocos soldados que se encontraban ya en actividad se giraron, algunos con asombro, otros con incredulidad. Un instructor bajó sus binoculares, con la boca entreabierta. El teniente a cargo del campo salió caminando desde la caseta de mando, cruzando la línea de tiro con paso firme. Se detuvo frente a Elías, quien aún tenía el rifle apoyado sobre la superficie de concreto. ¿Quién te enseñó a disparar así?, preguntó, sin disfrazar la seriedad ni el desconcierto. Elías no dijo nada, solo metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una pequeña tarjeta plateada, desgastada por los años. El metal estaba oxidado en las esquinas. Las letras, apenas legibles. Se la entregó al teniente. El oficial la observó. Su expresión cambió. And Samuel Goes Queen, SEAL Team 6. Los ojos del teniente se abrieron apenas. Miró de nuevo al joven frente a él. En su rostro ya no había escepticismo, sino algo mucho más raro en un ambiente militar. En respeto inmediato. ¿Tu abuelo?, preguntó. Elías asintió en silencio. El oficial no dijo nada más, solo devolvió la tarjeta, con la delicadeza con la que se devuelve una reliquia familiar. Luego se dio la vuelta, sin palabras, mientras otros soldados comenzaban a reunirse lentamente, comentando en voz baja lo que acababan de presenciar. Nadie lo sabía aún, pero ese disparo no era un simple acierto en un blanco lejano. Era un mensaje, una advertencia silenciosa que el legado del mejor francotirador de la historia no había muerto, que el fantasma había enseñado a alguien más, y ese alguien había llegado para reclamar su lugar. Él escribe el fantasma vuelto. Si crees que el honor puede transmitirse con una sola bala. Ese fue el comienzo, el principio de la historia que nadie esperaba, el punto exacto donde el silencio comenzó a transformarse en leyenda. El autobús militar se detuvo frente a la entrada de Fort Logan, con un chirrido agudo
que rompió el sopor del mediodía. El motor quedó en silencio y la puerta se abrió. Con un suspiro mecánico, uno a uno, los nuevos integrantes del programa de reserva civil bajaron al asfalto caliente. Entre ellos, un joven descendió sin levantar la vista, cargando una mochila sin insignias, sin decoraciones, sin ruido. Elías Quinn tenía 22 años. No destacaba físicamente, no tenía la musculatura ni la presencia que otros cultivaban como esmero. Su rostro era limpio, casi inofensivo, con una expresión serena que parecía no alterarse nunca. Llevaba el cabello corto, ordenado, y un par de botas que no parecían nuevas, pero caminaban como si conocieran cada centímetro de tierra militar. Había sido asignado al área de apoyo logístico civil, una sección que rara vez atraía atención. Su tarea oficial, a mantener inventarios, organizar suministros, ayudar con la limpieza de armas y realizar informes de mantenimiento. Nada que justificara interés alguno por parte de los soldados de línea UMI. Sin embargo, desde el primer día, había algo en el que desentonaba. No hablaba mucho. No se mezclaba con los demás en los comedores, ni se quedaba en los dormitorios a socializar, mientras el resto de los civiles jugaban cartas, compartían historias o simplemente buscaban camaradería. Elías se sentaba solo, con un pano de microfibra entre los dedos, desmontando y limpiando un antiguo rifle que parecía sacado de un museo, el Remington M24, un modelo tan viejo que algunos reclutas pensaban que era decorativo, pero en las manos de Elías, ese rifle parecía una extensión de su cuerpo. Lo limpiaba pieza por pieza, como si no fuera metal, sino historia viva. Ajustaba la mira telescópica con una precisión quirúrgica, mientras tomaba notas con su zurda, en un cuaderno de cuero desgastado. Nadie sabía qué escribían los demás. Comenzaban a murmurar. «Ese es el tipo de logística que hacen ahora», dijo un soldado con sarcasmo, al verlo ajustar el gatillo. «Debe estar montando un museo portátil». Otro bromeó. «Seguro es el típico fanático de películas bélicas, de esos que vienen a jugar a ser militar». A ninguno de ellos sabía la verdad. Elías no había aprendido a manejar armas en simuladores, ni por influencia de videojuegos. Él había crecido en las montañas de Montana, rodeado de nieve, silencio y viento. Había sido criado por su abuelo, Samuel Goss Quinn, un hombre cuya leyenda en los círculos de operaciones especiales era apenas susurrada allí, en medio del bosque y el aislamiento. Su abuelo le enseñó cosas que no se encontraban en ningún manual: a leer patrones de viento con la piel, a medir distancias solo con la vista, a calcular caídas de bala y a desaparecer entre los árboles. Pero lo más importante, le enseñó a permanecer en calma cuando todo alrededor se derrumbaba. «No, tienes que ser el más fuerte», le había dicho una madrugada. «Solo tienes que ser el más invisible y el más certero en Fort Logan». Sin embargo, no había lugar para leyendas no oficiales. A la cultura militar seguía reglas no escritas, y la mayor de ellas era simple: los que no hablan, los que no comparten, no existen. Y Elías hablaba poco, así que, para muchos, simplemente no estaba ahí. Una mañana, mientras los reclutas se reunían para su primera práctica de tiro, Elías pidió permiso para subir a la torre de observación. Solo quería mirar, entender el funcionamiento del campo y tomar notas. Pero el sargento Medina, un hombre tosco, con décadas de experiencia en el entrenamiento básico, estalló en carcajadas. «¿Tú? A observar», dijo, burlándose. «Es chico, los rifles no son accesorios de cocina, ¿entiendes?» El tono fue cruel. Otro soldado añadió, con un guiño sarcástico: «Quizás solo quiere contar cartuchos. Ya sabes, cosas de logística». Elías no respondió, solo bajó la mirada y sacó su paño gris. Limpió con delicadeza el cañón de su M24 como si no hubiera escuchado nada
El rifle tenía cicatrices, rayones, marcas de uso. El olor a aceite y pólvora antigua. Era más viejo que él mismo, pero lo había recibido como legado. Su abuelo no le había dado medallas, ni diplomas, ni palabras grandilocuentes. Solo ese rifle, una libreta y una frase en el disparo. ¿Qué importa? No es el que impacta, es el que te demuestra que perteneces al lugar desde el que disparas. Durante sus descansos, Elías se sentaba en los bordes del campo, lejos del bullicio, escribiendo en su cuaderno. Llenaba páginas con cálculos de viento, dibujos de elevaciones, esquemas de líneas de visión. No eran notas de ficción, eran planes de combate, mapas de puntos ciegos, análisis silencioso del terreno. Los demás lo veían como un bicho raro. Está jugando a ser francotirador. Decían algunos, no va a durar ni una semana cuando empiece el entrenamiento real. Decían otros. Pero lo que no sabían era que Elías no estaba jugando, que cada paso, cada mirada, cada respiración tenía propósito, que había pasado años afinando sus sentidos, mientras otros aprendían a atarse las botas en su postura. Al caminar, era sobria, sin esfuerzo. Su manera de sostener un arma era instintiva. Su precisión al colocar un arma en posición sugería que su cuerpo había repetido esos movimientos miles de veces. Su control de la respiración, al ajustar la mira, era exacto. No teorizaba, ejecutaba. Y sin embargo, nadie lo vea, porque prejuicio y orgullo son ciegos ante la habilidad callada, mientras los demás se preocupaban por el uniforme, las jerarquías o las apariencias. Elías pasaba desapercibido, estudiando todo en rutas de entrada, puntos de cobertura, posiciones elevadas, ángulos de visión. Era un predador. En modo observación, para Fort Logan. Aún no estaba preparado para ver de qué era capaz ese chico delgado, que parecía no pertenecer ni él. Él tampoco sabía que muy pronto iba a enfrentarse al mayor obstáculo de to-dos, la soberbia de quienes no quieren ser corregidos. Los días en Fort Logan comenzaban siempre igual en el toque de corneta, el ajetreo de botas en el barro, el estruendo metálico de puertas abriéndose y órdenes gritadas con prisa. Pero para Elías, cada mañana era otra oportunidad para observar, en silencio, en las sombras, sin que nadie notara que lo hacía. No necesitaba permiso para estudiar el caos. Lo memorizaba. Desde el área de equipos, Elías tomaba notas mentales, mientras los soldados formaban filas torcidas, mientras los oficiales corregían sin ver, mientras los demás reclutas disparaban sin entender cómo el viento alteraba la trayectoria. En uno de esos ejercicios rutinarios, se posicionó junto a los generadores portátiles del área técnica, desde donde tenía una vista clara del campo de tiro. Las ráfagas de viento venían desde el suroeste, arrastrando polvo fino que se pegaba al sudor. Nadie parecía notarlo. Nadie, excepto uno de los reclutas, nuevo, nervioso, se posicionó mal. 3 grados de diferencia, lo suficiente para que su ángulo de tiro se desviara peligrosamente hacia una zona de observadores que por error de diseño no estaba completamente protegida. Elías lo supo al instante, no por cálculo mental, sino por una certeza que nacía del instinto. Y entonces ocurrió un disparo accidental. El eco rebotó en un ángulo equivocado. La bala se desvió, rozó una viga metálica y pasó a centímetros del rostro de un instructor en caos en gritos, alarmas en silbatos. Los oficiales se arrojaron al suelo. Los sargentos rodearon al recluta. Nadie entendía qué había pasado, ni cómo, ni por qué, pero Elías sí lo sabía, porque lo había visto venir sin pensarlo 2 veces. Se acercó al puesto de seguridad y habló. La desviación fue producto de una mala alineación. El ángulo del tirador era incorrecto.
El viento lo acentuó en el capitán de seguridad, un hombre corpulento con cuello de toro y paciencia limitada, lo fulminó con la mirada. ¿Y tú qué sabes de alineaciones? Vi el tiro desde la zona de equipos. Fue un error de cálculo, no negligencia, explicó Elías, señalando con precisión. Los puntos de error en el oficial no escuchó. No quería escuchar. Estás fuera de tu zona asignada. No tienes autorización para intervenir en asuntos tácticos. Vuelve a tu lugar. Pero si no se corrige ese ángulo, alguien puede... He dicho que vuelvas a tu lugar civil. Esa misma tarde, Elías fue llamado a la oficina de disciplina administrativa. El informe ya estaba redactado. No había espacio para explicaciones en fallo por parte de contratista civil al permanecer en zona no autorizada. Interferencia en procedimiento táctico. Riesgo a la seguridad. Fue suspendido de cualquier actividad relacionada con entrenamiento. Durante una semana no pisaría el campo de tiro. Ni siquiera podía acercarse a las barracas de armamento en su nuevo destino, Ancosina, en castigo clásico, casi simbólico, reservado históricamente para los que se creen algo que no son. Ampelaba papas en silencio, rodeado de sarcasmos. Quizá deberías haber aprendido a hacer sopa. No a despairer. Rifles, bromeó un soldado. Cuidado, no se te dispare un pelador, rió otro. El Elías no respondió, solo pelaba en silencio. Pero lo que los demás no sabían es que, en su mente, seguía calculando trayectorias. El techo de la cocina tenía una claraboya, un punto elevado, con vista directa a las pistas de entrenamiento. Las ventanas reflejaban ángulos del patio principal. El aire, al mediodía, generaba corrientes térmicas que modificaban la dirección del polvo. Todo eso lo observaba mientras fregaba ollas donde otros veían rutina. Él veía mapas, donde otros pensaban en comida. Él pensaba en líneas de disparo. En cada utensilio de cocina era una coordenada, cada espacio una oportunidad. El castigo que pretendía humillarlo lo había convertido en un analista silencioso del terreno completo. Aquella noche, en soledad, abrió el viejo baúl que mantenía oculto bajo su litera. Sacó con cuidado una calla de madera, cerrada con pestillo oxidado. Dentro había reliquias que hablaban más que cualquier medalla. Una fotografía en blanco y negro. Su abuelo, Samuel Ghost Quinn, con el uniforme impecable y los ojos serenos de quien ya ha visto demasiado en una identificación metálica, pulida por el tiempo, un cuaderno lleno de anotaciones técnicas, escritas a mano, con una letra firme, precisa, sin titubeos, y por último, un trozo de papel doblado, amarillento, escrito con tinta azul. Ampara, mi mejor alumno. Recuerda siempre, en el disparo que importa, no es el que da en el blanco, es el que te demuestra que mereces estar en el campo donde lo hiciste. El fantasma. Elías volvió a guardar todo, con la misma devoción con la que un creyente guarda reliquias de fe afuera. El cuartel dormían, pero él no, porque en el mundo militar, lo que no puedes demostrar con insignias lo debes gritar con actos. Y.L. Dad se acercaba en que su disparo iba a hablar más fuerte que cualquier rango. Él no quería fama, no buscaba gloria. Solo quería probar que el silencio también puede tener puntería. Elías siempre había entendido el silencio. Desde niño, su vida entera se había construido alrededor de él. Él en silencio en la montaña, silencio en las madrugadas frías, silencio cuando su abuelo hablaba poco, pero decía todo con una mirada ahora. Ese mismo silencio lo envolvía en la cocina de Fort Logan, el olor a grasa, el vapor de las ollas, el metal ardiente de los fogones. Eran cosas nuevas para él, no porque nunca hubiera cocinado, sino porque nunca había sido condenado a eso, como forma de humillación. Cada papa que pelaba era una burla disfrazada.
Cada bandeja que fregaba, una bofetada pasiva. Pero en su interior, Elías no ardía de rabia enjardía, de precisión, mientras los otros veían desperdicio. Él veía entrenamiento. La cocina tenía un reloj de pared mal calibrado, a 3 segundos de retraso por minuto. Lo midió, el extractor de aire vibraba con un patrón intermitente cada 17 segundos. Lo anotó. Las gotas del grifo generaban ecos únicos al tocar el fregadero. Uno agudo, otro grave, cada 3 segundos. Todo lo absorbía, todo lo analizaba. A lo que sus superiores no sabían era que le habían dado una ventaja en tiempo, un terreno en rutina. Y con eso, Elías construía mapas invisibles. Desde la ventana trasera, alzando apenas la vista, podía ver el campo de tiro a lo lejos. Cada día, a la misma hora, los aspirantes a francotiradores realizaban prácticas. Cada día fallaban los mismos, en los mismos lugares, por rutina, por falta de lectura, por ignorancia de los pequeños detalles que hacían la diferencia, y Elías los memorizaba. Veía como el viento variaba entre las 06 en 45 y las 7:05, como las sombras de los postes alteraban la percepción de distancia, como el sudor en las manos de los novatos les hacía perder firmeza, como nadie miraba al cielo. Pero él sí, a una madrugada, antes de que los primeros pasos retumbaran en los pasillos, Elías volvió a abrir la caja de madera, secó una foto. Su abuelo pasaba junto a un grupo de soldados, todos jóvenes, todos tensos, excepto él. Samuel Goss Quinn tenía los ojos entrecerrados, como si supiera que esa imagen no necesitaba sonreírse para hacerse eterna. Elías recordó la última lección que recibió antes de que el cáncer lo destruyera lentamente, día tras día. No temas cuando se burlen de ti, le dijo el viejo Pinas Convas. El mejor disparo no es el que destruyen, es el que revela, el que te hace imposible de ignorar. Después de eso, Samuel Quinn solo vivió 3 semanas más. Elías lo cuidó hasta el último aliento. Le limpió el rifle, le leyó los apuntes de su cuaderno, y cuando finalmente murió, no lloró. Solo limpió el cañón del Remington M24 por última vez, y se prometió que un día ese rifle hablaría por ambos. Ahora sabía que ese día estaba cerca. Durante la semana de castigo, Elías diseñó mentalmente cada posible línea de disparo desde las plataformas del campo. Calculó la distancia entre el almacén y la posición final de tiro en 1.1 kilómetros. Contó el número de pasos que separaban la armería del punto de evaluación. Anotó las variaciones de sonido del viento entre los barracones y la zona de prácticas. Y luego, lo más importante, observó a los otros tiradores. Ellos usaban visores digitales, anemómetros, sensores de humedad. Confiaban más en la tecnología que en sí mismos. Esperaban órdenes. No sabían leer los árboles. Escuchaban los insectos. No notaban el silencio entre ráfagas de viento. Elías Cian era como un lobo observando a un grupo de ciervos que se creían depredadores. Mientras pelaba papas, revisaba mentalmente el manual que su abuelo le enseñó sin palabras. Recordaba cómo sostener la respiración en el momento exacto, cómo bloquear el pulso en el instante previo al disparo, cómo ver sin mirar, cómo apuntar sin calcular en una noche. Uno de los cocineros lo miró con curiosidad. Tú no perteneces aquí, ¿verdad? Elías no respondió. Tienes los ojos de alguien que ya ha estado en guerra, añadió el hombre. Entonces Elías lo miró. Nunca he ido a una, pero me entrenaron en una montaña, donde cada mañana comenzaba con un disparo y terminaba con silencio. No dijo más San. Pero el cocinero nunca volvió a hacerle preguntas. Esa misma noche, Elías afiló el cuchillo con una precisión que no era necesaria para cortar verduras. Lo hacía por costumbre.
por memoria muscular. Cada gesto era un disparo imaginario. Cada presión en la piedra, una réplica del gatillo. Él estaba preparando su regreso, porque algo en el ambiente cambiaba. Los rumores crecían. Una prueba avanzada de precisión estaba programada para el sábado. Los mejores tiradores de la base competirían. Era el examen final que definía quiénes podían ingresar a entrenamiento especializado de francotirador ANI. Él sabía que sería su única oportunidad. No tenía invitación, no tenía aprobación, pero tenía un nombre, y cuando el momento llegara, ese nombre iba a resonar como un disparo que no se puede ignorar. Sábado en el aire aún estaba denso, con la niebla del amanecer, cuando los primeros pasos resonaron en el campo de tiro de Fort Logan. A lo lejos, el sol intentaba perforar las nubes bajas, tiñendo el cielo con un tono anaranjado tenue. La Hund envolvía la tierra con una calma engañosa, como el silencio justo antes de una tormenta. Ese día no era uno más, era el examen de precisión avanzada, una evaluación temida incluso entre los tiradores más experimentados. No se trataba solo de acertar blancos, era un filtro brutal que separaba a los entusiastas de los verdaderos candidatos a operaciones especiales en C. Presentaban solo 10 en 10, entre decenas de aspirantes, todos hombres de apariencia sólida, con sus rifles modernos, de fibra, de carbono, con miras digitales que hacían cálculos de viento, humedad y hasta rotación terrestre, todos con los uniformes pulcros, ajustados, orgullosos de portar en sus parches el nombre de sus unidades. Un instructor pasó lista. Cada nombre iba acompañado de un asentimiento, hasta que llegó al final. Nos falta no, dijo con un ceño. Friendship. El candidato número 10 se reportó enfermo esta mañana en silencio. El teniente Daniel, al mando del ejercicio, levantó la vista. ¿Algún voluntario con certificación mínima que pueda cubrir el lugar? Preguntó con tono firme. Necesitamos 10 disparos, no 9. Nadie respondió. Ni uno solo de los presentes quiso levantar la mano. El nivel del examen, con disparos de hasta 1.1 metros, hacía que hasta los mejores vacilaran. Fala. Un solo tiro significaba descalificación inmediata. No había margen, no había segunda oportunidad. Fue entonces cuando desde la parte trasera del área de observación, una voz inesperada atravesó el aire como un corte limpio. Yo puedo cubrirlo. A los presentes se giraron. Algunos fruncieron el ceño, otros sonrieron con sorna. Era Elias Quinn. Aún llevaba el uniforme básico de logística. En la espalda, una mochila de tela sin insignias. Pero lo que llamó la atención no fue su ropa, fue lo que llevaba en las manos. El Remington M24, antiguo empezado, sin aparatos digitales, solo madera, metal, y el eco de las guerras donde había hecho historia. El teniente Daniels lo observó con intensidad. Este no es un curso introductorio, dijo sin hostilidad, pero con firmeza. Aquí fallas un disparo y quedas fuera. Elías solo asintió. Entrené en las montañas de Montana. Estoy listo. A la risa de algunos aspirantes fue disimulada. Otros lo miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Pero Elías no veía a nadie. Solo caminaba hacia su posición, como si el campo le perteneciera. En primera prueba, 400 metros en un blanco circular, del tamaño de una cabeza humana. No había viento. Las condiciones eran estables. Los instructores esperaban que todos acertaran esa distancia. Elías se posicionó en el suelo, boca abajo, extendió su manta de tiro, abrió la culata, ajustó la mira con movimientos tan fluidos que parecían coreografiados. No usó medidores, no miró gráficas, solo sintió el aire en la piel. El disparo fue rápido, preciso, certero, centro absoluto, confirmó el observador. Sin emotion,
pero con una leve alzada de ceja, algunos candidatos comenzaron a poner más atención. Al siguiente objetivo, a 700 metros en la distancia, ya complicaba las cosas. El viento comenzaba a girar en el extremo oeste del campo. Algunos aspirantes ya habían errado tiros por variaciones mínimas. Elías, sin embargo, no miró ningún instrumento en C. Quedó inmóvil, con los ojos entrecerrados. Observaba el vaivén de las hojas. Escuchaba el silbido sutil del viento sobre el pasto. Cada fibra de su cuerpo se sincronizaba con el entorno. Disparó en centro del anillo interior. Ahora el silencio era real, no el de la rutina, sino el del respeto involuntario, el de quienes no pueden explicar lo que acaban de ver en el teniente Daniels. Entrecerró los ojos. ¿Quién diablos es este chico?, murmuró al sargento que tenía al lado un tercer objetivo en 1.1 metros. El blanco era una placa metálica pequeña. A esa distancia, ni con la mejor vista se distinguía con claridad. Todo debía calcularse. Cualquier error mínimo en el momento del disparo se traducía en fallar por varios metros al final. Los demás candidatos habían fallado 1 o 2 tiros. Solo 2 habían acertado. Los 2 primeros pero este tercer tiro era el verdadero juez. Elías se recostó, con calma cerró los ojos. Por un instante, su respiración se volvió más lenta. Recordó los entrenamientos al amanecer, en la nieve, con su abuelo detrás, corrigiéndolo con palabras secas. Recordó una ráfaga de viento en invierno, que casi lo derribó. Recordó las lágrimas, cuando falló un tiro a 800 metros por Confire, en una calculadora, y no en sus sentidos. Entonces volvió a abrir los ojos, apuntó, disparó en el sonido de la bala, cortando el aire. Fue largo. Luego, silencio hasta que en clan. El metal del blanco sonó como una campana sagrada. A los presentes no pudieron evitarlo. Algunos dejaron escapar un suspiro. Otros bajaron sus armas. Uno murmuró: "Eso. No few swear tale Teniente Daniels coming home". Hacia Elías: "¿Quién te entrenó?", preguntó. Con voz mucho más suave que antes en Elías, no respondió con palabras. Solo metió la mano en el bolsillo y sacó la misma tarjeta plateada, gastada y ennegrecida por el tiempo. Daniels la leyó. Samuel, Ghost, Quinn, SEAL Team 6. El silencio se volvió absoluto de pronto. Un hombre mayo R, con insignias de coronel, que había estado observando desde la sombra de un toldo, se acercó. "El fantasma", dijo en voz baja, "me salvó la vida en Ramadi. Me sacó de una emboscada con un solo tiro, cuando todos los demás ya me daban por muerto". Levantó la vista, miró a Elías con respeto. "Hoy lo he vuelto a ver. En tus ojos". Nadie volvió a reír. Nadie volvió a mirar el rifle viejo como chatarra en ese día. El nieto del fantasma no necesitó gritar, no necesitó justificar nada. Sus disparos hablaron por él. Esa misma tarde, mientras el sol se hundía detrás de los barracones, el nombre de Elías Quinn corría de boca en boca. Al principio era solo un susurro entre los tiradores. ¿Viste al tipo del rifle viejo? ¿El de logística? No, el del Remington M24, el nieto del fantasma. Luego fue más que un rumor. Fue leyenda por la noche, en la cafetería. Los soldados que antes se burlaban de su silencio ahora no levantaban la mirada cuando pasaba. No por vergüenza, por respeto, por incomodidad ante su propia ignorancia. Lo habían subestimado. Les dolía más que haber fallado un blanco. Elías no cambió su rutina, no pidió nada. No sonrió, no celebró. Solo volvió a la cocina al amanecer del día siguiente, como si nada hubiera pasado. Se lavó las manos y comenzó a cortar cebollas con la misma precisión con la que apuntaba a 1.1 metros a media mañana. Alguien entró en la cocina. Era el sargento Murphy.
el mismo que lo había humillado semanas atrás, el que lo había confinado a limpiar armas como si fuera un obstáculo, más que un soldado en Murphy. No traía órdenes, ni bromas, tan solo una pregunta sobre aquel ajuste que sugeriste. La vez del viento cruzado. ¿Podrías mostrármelo? Elías lo miró un segundo, no con rencor, solo con silencio. Asintió una vez en ese gesto. Bastó un poco a poco. Otros comenzaron. Hay reclutas, instructores, incluso 2 candidatos que habían fallado en la prueba en uno de ellos, el mismo que bromeó con que Elías debía haber aprendido a cocinar. Se sentó junto a él, mientras éste limpiaba su rifle. No, dijo ni una palabra en Elías, tampoco, pero le alcanzó un paño limpio, y el otro comenzó a frotar el cañón, imitando cada movimiento en silencio, como si se tratara de un ritual sagrado. A nadie pedía fotos, nadie lo subía a redes. Querían aprender, querían saber cómo veía el viento sin instrumentos, cómo calculaba distancia solo con la mirada, cómo controlaba su respiración hasta desaparecer de sí mismo. En uno de los instructores veteranos murmuró en el campo de tiro. Esa misma tarde, este chico no aprendió a disparar. Él fue criado por el disparo. El teniente Daniels llegó a los barracones con un paquete en las manos. Lo entregó directamente en la litera de Elías. Creí que esto debía estar contigo, dijo, sin ceremonia. Era una copia original, primera edición, del manual de entrenamiento para francotiradores que el abuelo de Elías había escrito años atrás para operaciones especiales. Una joya militar desclasificada, pero casi imposible de conseguir. Dentro del paquete venía una nota escrita. A mano, tu abuelo firmó esta copia para mí en 97. Decían, si alguna vez encuentras a alguien que escuche más de lo que hable, dásela. Hoy lo hice. Daniels, días después, la base actualizó su manual interno de seguridad en el campo de tiro. Había una nota al final, escrita en letra pequeña en contribuciones de análisis técnico por Ian Quinn, el mismo que fue relegado a cocina, el mismo que no tenía permiso para hablar en la torre de observación, el mismo que ahora todos querían escuchar. Durante la reunión semanal de la unidad, frente a 200 soldados, Elías fue invitado a dirigir unas palabras. Nunca había hablado en público, nunca lo había necesitado, pero ese día se puso de pie. No alzó la voz, no hizo gestos, no citó estadísticas, solo habló con la calma de quien ha caminado entre ecos de pólvora y viento. El respeto no se gana disparando más fuerte que los demás, se gana cuando decides no irte, incluso cuando te empujan a hacerlo. No soy mi abuelo, pero llevo su memoria en el dedo con el que disparo, y en cada blanco que acierto, él acierta conmigo en silencio total. Luego, un aplauso, no por cortesía, irá a otra cosa, algo más denso. Admiración, nacida de humildad. Después de la reunión, una recluta joven, una de logística también, se acercó con timidez. Señor, siempre quise entrenar para francotirador, pero todos me dicen que no soy del tipo adecuado. Elías no respondió, solo le entregó su propio kit de limpieza. Mañana, las 5 en plataforma 7 trae ropa que no te importa ensuciar. Y ella entendió a veces, los disparos que cambian la historia no matan, despiertan, y el legado del fantasma acababa de renacer. El campo de Fort Logan no era el mismo desde que Elías Quinn acertó el blanco a 1.1 metros, con un rifle más viejo que muchos de los instructores. La forma de mirar cambió, ya no era el silencio de la burla, era el silencio del respeto. Pero, para Elías, eso no significaba descanso. Él sabía que el verdadero campo de batalla no estaba en la mira, sino en lo que venía después del disparo en una mañana
El teniente Daniels apareció en la zona de prácticas con un sobre sellado. Lo entregó directamente en sus manos. Operación simulada de alto nivel, dijo. Necesitamos ojos que vean antes que el enemigo y manos que disparen solo cuando el silencio no baste. Elías leyó el informe con atención. Era una misión de evaluación realista, una operación táctica para seleccionar candidatos a grupos de reacción avanzada. El objetivo en infiltrarse en terreno agreste, identificar blancos simulados, establecer puntos de observación y liderar una escuadra mixta sin que nadie supiera quién mandaba realmente en una prueba de fuego. Pero con munición real, sin margen de error. Daniels se inclinó un poco. Esta vez, no quiero que dispares para demostrar algo. Quiero que enseñes, no con palabras, sino como tú sabes. Elías no respondió, solo asintió. El día de la operación comenzó antes del amanecer. El equipo asignado a Elías estaba formado por 6 soldados, 3 de infantería regular, 2 recién graduados y una joven recluta de logística, la misma que, días atrás, él había invitado a entrenar a las 5 cuando lo vieron llegar. Uno de los soldados murmuró: ¿ese es nuestro jefe, el de logística? Pero nadie se rió, nadie se burló, porque todos sabían su nombre y todos sabían el apodo que ya flotaba por la base como un viento ineludible en el fantasma ha vuelto. Elías no se presentó. Han solo desenrolló un mapa, señaló puntos clave, habló poco, pero con exactitud, altura, silencio. Antes de mirar, los caminos se ven con los oídos, no con los ojos. Y si no están seguros, no disparen. Esperen. Uno de los soldados, joven, nervioso, alzó la mano. ¿Y si perdemos la visual del objetivo? Elías lo miró fijo. Entonces, no lo merecíamos. Avanzaron por terreno pantanoso durante horas. El sol era brutal en la vegetación densa. Cada paso requería silencio absoluto. El menor crujido podía marcar la diferencia entre detectar al enemigo o ser descubierto. Elías iba siempre al frente, pero no hablaban solo. Levantaba una mano cuando detectaba algo, o bajaba una rodilla cuando sentía vibraciones que el resto aún no notaba. A nadie entendía cómo lo hacía. Solo sabían que, detrás de él, el mundo parecía revelarse más claro. Cuando llegaron a la zona de observación designada, ya habían recorrido 9 kilómetros en silencio, sin ser detectados. El objetivo simulado estaba camuflado entre rocas a 600 metros. Solo un disparo perfecto bastaban, pero Elías no tomó su rifle. «Dispara tú», le dijo a la recluta, la misma que había limpiado el Remington M24J1 a él días atrás. Ella tragó saliva. Estaba temblando. «No tengo tu puntería». «Teens, mis ojos», respondió él. Ann la ayudó a posicionarse, le corrigió el ángulo de los codos, le enseñó a ver el viento por las sombras de los árboles, y cuando ella apretó el gatillo, el disparo resonó claro, impacto directo. El blanco sonó como una campana en el silencio que siguió. Uno de los soldados susurró: «Nunca vi a nadie enseñar así». Al regresar, fueron recibidos por el coronel, que años atrás había sido salvado por el abuelo de Elías. Lo esperaba junto al teniente Daniels. Ninguna alerta, ninguna baja. Sparrow, observación perfecta. Leyó el informe. Daniels lo miró. Eso no fue solo habilidad. Phew. Liderazgo. No, señor, dijo Elías, al fin hablando. Fue legado. Esa noche, la misma soldado que había disparado con éxito estaba sentada sola en la armería, limpiando el rifle con la calma que solo los que comprenden el arte del disparo conocen. En Elías se acercó. No dijo nada. Ella solo levantó la vista. «Gracias por enseñarme». Sin hablar, Elías la miró, y por primera vez en semanas sonrió.
A veces, el mejor disparo es el que dispara a través de otro. Desde ese día, no solo lo llamaban el nieto del fantasma, lo llamaban maestro. Elías siempre había creído que los mejores tiros no hacían eco, se perdían en el viento, como secretos entre árboles, pero esta vez el silencio era más profundo, casi reverencial. Habían pasado solo 3 semanas desde la misión simulada. En ese tiempo, Fort Logan se transformó, no por órdenes, no por direct. Por él, ya no era un desconocido en uniforme básico. Ahora, cada mañana, había reclutas en el campo de tiro antes del amanecer. Muchos ni siquiera estaban asignados allí, solo querían aprender. En Veracruz, escuchar cómo el viento sonaba, distinto cuando Elías caminaba. No gritaba, no exigían, solo se arrodillaba, colocaba su manta y disparaban a veces, solo una vez en otras. Ninguna, solo observaba a y eso bastaba. Un viernes, al final del mes, el coronel, el mismo que había visto su vida salvada en Ramadi por Samuel Quinn, lo citó en su despacho, sobre el escritorio. Había un nuevo documento. Está siendo recomendado para integración temprana en un escuadrón de operaciones especiales, dijo sin rodeos. Tu desempeño, tu perfil psicológico, tu historia. Elías lo miró sin expresión. ¿Y qué quieren que sea ya? Francotirador, observador, instructor, en lo que decidas. Pero no se trata solo de ti, hijo. Hay muchos más allá afuera. Gente que necesita ver que el silencio no es debilidad, que la calma no es sumisión, que el legado no es vanidad. Elías no respondió de inmediato. Se levantó y sacó de su bolsillo el ID metálico de su abuelo. Ya no estaba brillante. Ya no. Era en TROFEO. Era en testimonio. Él nunca quiso ser famoso, dijo al fin. Solo quería que alguien sobreviviera gracias a él. El coronel asintió. Y tú ya hiciste eso. Ahora, ¿quieres seguir haciéndolo? El día siguiente fue diferente. Elías estaba solo en el campo. Nadie lo acompañaba. Solo el cielo, la tierra. Y el rifle sacó una hoja arrugada del bolsillo, una nota escrita a mano, con una caligrafía rígida y ordenada. El disparo que más importa no es el que haces cuando todos te miran, es el que haces cuando nadie lo espera. Y aún así, cambia todo. Firmado, Samuel Quinn. Esa noche, Elías entró al almacén sin que nadie lo viera. Buscó una caja antigua en la parte más alta del estante. Dentro colocó el Remington M24, su libreta con cálculos, la tarjeta plateada de identificación y el pañuelo con el que había limpiado el cañón cada día. No porque se rindiera, sino porque sabía que el arma ya había cumplido su función. Ahora era tiempo de formar nuevas manos. El lunes siguiente, en la unidad de entrenamiento, una nueva generación de reclutas se alistaba. Muchos habían oído la historia, otros la creían exagerada, pero entonces vieron a Elías no como un mito, como uno de ellos. Y cuando comenzó a enseñar, sin levantar la voz, sin prometer glorias, solo mostrando cómo sentir el viento en la piel, cómo leer el silencio de los árboles, todos entendieron. No hacía falta que dijera quién era, porque ahora cada uno de ellos cargaba una parte del fantasma. Ese mismo año, el nombre de Elías Quinn apareció en el nuevo manual de formación de francotiradores, no en letras grandes, no en la portada, solo en una nota al pie de página, en la sección de principios tácticos. Matodo y Quinn. Observar primero, disparar después, siempre en silencio, siempre con propósito. Elías no buscó reconocimiento, no se convirtió en comandante, no se hizo famoso, solo enseñó. Y cuando el día terminó, miró al horizonte con la certeza de que su abuelo, en alguna cima silenciosa de Montana,
habría sonreído sin mostrarlo, porque el verdadero legado no necesita testigos, tan solo necesita una mano firme, un corazón tranquilo y un blanco que valga la pena, y Elías ya lo había alcanzado con cada disparo. No mató a Ann, despertó.